Recording in progress. Este es el magazine del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. En red con la teología, un espacio que te conecta al conocimiento de Dios. El Instituto Bíblico Modalidad Virtual nace como una alternativa para todas las personas que quieren acceder a estudios de teología y no pueden hacerlo por diversas razones, como vivir en lugares en los que no existe el instituto de forma presencial, o estar ubicados en trabajos que les generan muchas ocupaciones y no gozan de tiempo. El IBP se desarrolla de manera 100% virtual, a través de una plataforma amigable en la que encontrarás contenido variado de todas las materias, con un manejo sencillo que facilitará tu aprendizaje. El IBP se actualiza y avanza a través de las tecnologías de información. Contamos con un plan de estudios y unos contenidos completos que te formarán para servirle mejor al Señor Jesús. El IBP virtual te permitirá acomodar tus horarios y acceder a las clases las 24 horas del día desde cualquier lugar del mundo, según tu disponibilidad de tiempo. Si quieres capacitarte en la palabra y servirle mejor a Dios, no lo pienses más. Matricúlate en él. En el IBP virtual hay una oportunidad para ti. El Señor Jesús les bendiga en este nuevo día. Oiga, qué grato estar con ustedes de nuevo en este programa. Es el magazine En Red con la Teología, cual ya tenemos 5 años ya al aire sirviendo al Señor y trayendo información y formación también a toda nuestra amable audiencia a nivel nacional e internacional. Quiero hacer este saludo extensivo a nuestro hermano Angelmiro Camacho, quien es el director de la FEC, a todos nuestros coordinadores, asistentes, a toda la familia de la FEC, nuestros compañeros coordinadores del IBP virtual, el hermano Luis Fernando, el hermano René, a quien deseamos que se esté recuperando satisfactoriamente, a nuestra hermana Daisy, a los docentes, a los estudiantes dentro y fuera del país. Hoy es un día bonito, un día especial, en el cual pues vamos a tener información muy importante y también, como siempre, la reflexión de la palabra de Dios. Así que bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. En el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual puedes estudiar sin horarios y en un aula virtual dispuesta 24 horas, 7 días a la semana en nuestra plataforma. Encuentra más información en nuestra página web ibpvirtual.org. Bueno, en todos nuestros programas acostumbramos tener un invitado y en esta mañana tenemos un invitado muy especial. Precisamente es el pionero de este programa En Red con la Teología, nuestro hermano Julián. Con él empezamos hace 5 años a transmitir por radio y ahora pues también hacerlo a través de este canal es muy importante y ver la evolución, cómo Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado. Hermano Julián, muy bienvenido en el nombre del Señor Jesús en esta linda mañana. Ya los oyentes lo conocen perfectamente. Actualmente es nuestro director de comunicaciones de la IPUC a nivel nacional. Y oiga, felicitarlo, hermano Julián, también por su elección como veedor en el distrito número 4 para la vigencia 2023-2024. Muchas felicitaciones, desearle muchos éxitos. Qué alegría tenerlo con nosotros en esta mañana, en este magazine En Red con la Teología. Queremos escuchar su saludo. Muchas gracias, hermano Everardo. La verdad que muy contento de estar aquí en el programa En Red con la Teología. Sí, recordando hace 5 años
todo esto que empezó, pues no imaginábamos que iba a perdurar así tanto en el tiempo. Y gracias a los docentes, a ustedes y sobre todo a usted precisamente que siempre ha tenido esa constancia en este programa, pues que es de bendición para todos nuestros hermanos en Colombia y en todo el mundo, pues transmitiendo lo que hace el IVP virtual. Muchas gracias por las felicitaciones y estamos aquí y continuamos siguiendo para servir al Señor con todo nuestro corazón. La realidad es que de verdad muy contento y de ver que este programa, la constancia y la bendición que ha tenido, porque yo sé que se habla muy bien de este programa en muchas partes. Sí, amados hermanos, mi nombre es Denny González, soy estudiante del IVP virtual desde la isla de La Palma, archipiélago Canario, España. Hola, mi nombre es Sergio Granados y estoy estudiando del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual desde el estado de la Florida en Estados Unidos. Educación virtual, donde la educación trasciende culturas y la virtualidad traspasa fronteras. Muy bien, entonces, no, aquí escuchando al hermano Julián, su saludo, uno recuerda sus inicios y todo eso, y el inicio de En Red con la Teología. Quiero aprovechar este momento para decir a todos nuestros oyentes que el hermano Julián, pues además de ser director de comunicaciones, de ser el veedor electo en nuestro distrito, también Dios le ha dado la oportunidad de prepararse teológicamente. Es egresado del instituto, diplomado en estudios pastorales por la Universidad Bautista. También es nuestro docente del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. Ha sido también director o coordinador académico del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. Es decir, que ya tiene una experiencia muy interesante en esta área, y hoy precisamente nos trae un tema muy especial relacionado con la materia que maneja en el Instituto Bíblico, y es Introducción a la Teología. Se le ha dado el nombre a la reflexión de la mañana de hoy, y es ¿qué es teología? Creo que mucha gente estaría muy interesada en saber acerca de este tema. ¿Qué es teología? Así que, hermano Julián, bienvenido y explíquenos, por favor, acerca de este importantísimo tema. Muchas gracias, hermano Gerardo. De nuevo, pues expresarle mi saludo a usted, a toda la directiva del Comité del IVP Virtual, a toda la familia de la fe, encabezada ahorita por nuestro hermano Angelmiro Camacho, y a todos los docentes, compañeros en esta labor, a los estudiantes y a todos los hermanos que a través de las diferentes plataformas de nuestra iglesia nos pueden escuchar y ver en esta hora acerca de este programa En Red con la Teología. La palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo número 9, 23 al 24, y habla, dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiere, dice Jehová. Aquí precisamente estamos mirando lo que es la teología. ¿Qué es la teología? Es la ciencia o el conocimiento acerca de Dios. Por eso, si en algo debe alabarse a alguien, es en poder entender y conocer quién es Jehová. Porque cuando eso lo hacemos, entonces verdaderamente conocemos a nuestro Dios. ¿Por qué hablar qué es teología? Ya alguien diría, no, ya lo definió. Teos, estudio, Dios, logía o logos quiere decir estudio. Estudio acerca de Dios es ya definitivamente lo que es teología. Pero cuando nosotros ingresamos al Instituto Bíblico y vemos esta materia que hace parte del área teológica, es esta materia, Introducción a la Teología, y otra materia que se ve ya más adelante, que se llama monoteísmo. Estas dos materias lo que implica es que hablemos acerca de teología. ¿Qué es teología? Teología es ciencia. Cuando hablamos de ciencia, hablamos
de algo que se puede estudiar de una manera sistemática, de una manera organizada, que tiene sentido y que tiene un objeto de estudio. ¿Cómo la teología llega a ser ciencia? Porque cuando estamos hablando de eso es que la teología es una carrera universitaria, como lo es la psicología, como lo puede ser las ingenierías, como lo pueden ser todas las licenciaturas. Es una ciencia universitaria que se puede estudiar y se puede alguien graduar y de esto precisamente es un conocimiento que tienen las personas. ¿Cómo la teología llega a ser ciencia? Primero, teología, el término teología no es un término nuestro cristiano, porque cuando la gente empieza a estudiar en la iglesia, en el instituto bíblico, vamos a estudiar teología, entonces teología es la sana doctrina. No, teología viene el término desde la época de los griegos, de la época de los filósofos, cuando ellos mismos expresaron y dijeron, los teólogos son los que dan explicaciones acerca de los dioses o Dios o las mitologías que tenían en el tiempo los griegos. Así que teología no es una palabra nuestra, sino una palabra inventada por los griegos, que ya en el tiempo del Señor Jesucristo y en el tiempo de los primeros hombres que empezaron a hacer teología. ¿Qué es teología? Empezaron a hacer estudios acerca de Dios y los dejaron plasmados a través de escritos. Allí, digamos, más adelante del Señor Jesucristo, todos estos que empezaron a hacer, todos estos tratados teológicos, pues estas personas empezaron a hacer lo que se llama teología, ciencia, conocimiento acerca de Dios de una manera organizada. Obviamente la teología no fue reconocida como ciencia durante muchos años, en muchos siglos, solamente hasta después de la Edad Media empieza a ser reconocida y hoy en día ya es una ciencia la cual se puede estudiar y por eso cuando ingresamos al Instituto Bíblico Pentecostal virtual o al presencial, lo hacemos de una manera que la teología es reconocida, lo que nosotros hacemos es un técnico reconocido aquí en Colombia ante las entidades gubernamentales. Por eso, hablar de teología no es simplemente hablar de la sana doctrina nuestra, sino de hablar del conocimiento de lo que a través de los tiempos los hombres han reflexionado acerca de Dios, en este caso la teología cristiana, lo que los hombres han reflexionado y han escrito y han dejado para el estudio acerca de Dios a través de los tiempos. Obviamente dentro de esta teología nosotros tenemos que distinguir la nuestra, la teología unicitaria, la teología en la cual creemos en el único y verdadero Dios cuyo nombre es Jesucristo y que se ha manifestado en el poder de su Espíritu Santo y vive ahora en nosotros y por eso de esta manera expresamos qué es la teología. Así que la teología va no solamente a ese conocimiento que tengo acerca de Dios, sino a que ese conocimiento lo organizo y lo ordeno para poderlo explicar a otros, porque un teólogo que conozca, aprenda, reciba, conozca la información, pero no la transmita, quedó a la mitad. Por eso la teología nos lleva a eso, a poder entender, conocer y comprender quién es Dios y a partir de eso poderlo explicar y poderlo enseñar a otras personas para que lo conozcan a él. Dentro de la materia que nosotros vemos o presentamos en el IBP virtual, pues hay siempre un material complementario que uno puede expresarle a los hermanos que lo puedan conocer. Dentro de eso hay un video que me llamó mucho la atención al inicio que di esta materia y nos habla de qué es teología. Y hablamos de unas definiciones, que son esas definiciones acerca de la teología y que son, que se van en dos variantes. Hay una definición muy académica y hay una definición muy experiencial o con mucha orientación hacia la vida. Dentro de estas definiciones, Tomás de Aquino y Charles Hall se definieron que la teología por lo académico, es decir, por lo que en sí dice la palabra o a la raíz de la palabra, que lo define dentro de la etimología como Dios, teos Dios, y como logía o ciencia o estudio de algo, lo que habíamos dicho hace unos momenticos. Es una definición muy académica, muy exacta, es muy teórica, muy hacia la letra, y es el estudio o doctrina acerca de Dios. Es el estudio exegético, es el estudio desmenuzado de todos los aspectos de conocer quién es Dios. Porque eso es teología. Teología es conocer quién es Dios. La ventaja es que Dios se da a conocer a nosotros. Nosotros no conocimos a Dios, sino que Dios se dio a conocer a nosotros y ya nuestro objetivo de conocimiento se llama
Dios, se llama Jesucristo. Por eso cuando se habla de teología de la parte académica es el conocimiento académico, el conocimiento, por decirlo así, universitario, el conocimiento específico acerca de quién es Dios, y por eso ahí se pueden utilizar muchos métodos de estudio. Dentro de esos métodos, el inductivo, el deductivo, el analítico, bueno, todos los métodos científicos que sirven para las ciencias son aplicables dentro de la teología. Por eso muchas personas hablan acerca del conocimiento de Dios. Y por eso dentro del mundo teológico, dentro de muchas cosas, hay muchas personas que hablan cosas muy bonitas acerca de Dios. Pero el problema de tener una definición tan exacta de que la teología es mero conocimiento acerca de Dios, es solamente teoría, pues lleva una evaluación positiva y una evaluación negativa. La positiva es que se puede crecer en las habilidades racionales y que se puede crecer en el conocimiento acerca de Dios, pero de una manera racional. Lo negativo es que se puede llegar a la hipocresía. ¿Por qué? Porque la persona puede hablar muy bonito, pero si no ha vivido lo que está escrito, no ha vivido lo que está enseñando, entonces se pueden hablar cosas muy bonitas, pero no las ha vivido y no las ha experimentado, y por eso la teología en esa definición podríamos decir que queda corta. Solamente el mero conocimiento no nos puede llevar a tener una visión clara de lo que es Dios. Por eso, si yo no he tenido unas experiencias, si no las he vivido, es muy difícil que comprenda verdaderamente toda esta definición de teología. Por eso hay otra definición, una definición ya más orientada hacia la vida, definición más experiencial que lo expresa John Frame y William Ames, que define verdaderamente la teología, que es vivir para Cristo. La otra es conocer, y esta definición que ellos manejan es vivir para Cristo, es decir, es tener experiencias con Dios, es tener experiencias con el Señor, y que las experiencias son las que nos llevan a conocer verdaderamente a Dios. No es solamente el mero conocimiento académico de la Biblia, sino que son las experiencias las que nos llevan a conocer a Dios. Dentro de esa definición, nosotros, como hemos crecido aquí en la iglesia, nosotros el conocimiento acerca de Dios, más que algo académico que hayamos aprendido en un instituto o en alguna parte, ha sido la experiencia. Nosotros somos más experienciales. Es la experiencia que me enseñó la que nos lleva a conocer acerca de Él. Esto tiene algo positivo y tiene algo negativo. ¿Cuál es lo positivo? Que crecen los valores bíblicos, que no solamente sabemos que Dios existe, sino que también lo hemos experimentado. No solamente podemos sacar un bosquejo acerca de la resurrección de Cristo y hablar muy bonito y hablar acerca de todo lo que hizo el Señor, sino que también tenemos ese valor bíblico, esa bendición, experiencia, es que hemos vivido a Dios y que sabemos que Cristo no solamente resucitó dentro de un cuadro académico bíblico, sino que lo vivimos en nuestro corazón, y podemos decir ahora que yo también soy testigo de que Cristo ha resucitado. Por eso, eso es muy positivo, porque los valores bíblicos y lo que experimentamos lo podemos decir, es que lo he vivido, lo he experimentado, y es una doctrina que verdaderamente es muy especial. ¿Qué es lo negativo? Que podemos llegar al anti-intelectualismo, que es precisamente de donde hemos tenido a través del tiempo. Hoy en día ya esto lo hemos ido comprendiendo cada día mejor, pero antiguamente cuando empezó el Instituto Bíblico, no era muy bien visto por muchas personas en nuestra iglesia, porque consideraban que esto no era solamente académico, y la verdad es que sí es así, no es solamente académico, esto es experiencial, pero es experiencial, tenemos que basarnos precisamente en eso que es académico, que es la palabra de Dios, porque la idea es poder explicar de acuerdo a la palabra lo que nosotros estamos viviendo y en acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que cuando definimos qué es la teología no es solamente un conocimiento académico, es una ciencia que se puede estructurar y se puede estudiar sistemáticamente, organizadamente, sino que también es una experiencia. Por eso, en la experiencia que yo he tenido dando clases en el Instituto Bíblico, una de las clases más ricas, por decirlo, de las más bonitas, pienso yo, es el plan de salvación o soteriología que se da en el primer semestre. ¿Por qué? Porque todos los que la estamos estudiando ya hemos vivido lo que se está estudiando ahí,
todos hemos hablado, hemos creído, tenemos la fe, hemos vivido la conversión, podemos entender fácilmente la redención, la justificación, podemos entender todo lo que está escrito en esa materia porque todo es vivencial, todo lo hemos vivido. Entonces, lo que hacemos a través del Instituto Bíblico y en este caso definiendo qué es teología, es que lo que hacemos es que todo ese conocimiento experiencial que hemos tenido y todas esas enseñanzas que nos han dado en la iglesia, a través del Instituto Bíblico podemos hacer esa parte académica de organizar ese conocimiento y con la experiencia y el poder del Espíritu Santo en nosotros somos guiados a hacer una verdadera teología, a conocer verdaderamente quién es Dios y ahí sí poder sentir esa bendición de que conocemos al único y verdadero Dios. Por eso cuando estudiamos teología también hay unas metas. ¿Qué no son esas metas? Esas metas, pues este video nos habla precisamente de 3 metas, que son la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros estudiamos teología, pues nosotros no nos podemos centrar solamente en lo académico o podemos centrarnos solamente en las experiencias vividas, sino que tenemos que tener 3 metas. Y es pensar correctamente, sentir correctamente y actuar correctamente. Por eso la ortodoxia que nos explica en este video es un pensamiento correcto. Para llegar a un pensamiento correcto tiene que haber una evaluación entre lo académico y lo experiencial. Porque yo lo que miro aquí en lo que está escrito en la palabra, lo llevo a la experiencia y lo compruebo allí. Cuando yo comprobé que en el nombre del Señor Jesús se recibe el perdón de los pecados, inmediatamente entendí que también la promesa del Espíritu Santo era para mí, porque yo puedo comprender no solamente por lo que lo dice académicamente o lo dice el escrito, sino porque lo he vivenciado en mi vida. Entonces, eso me lleva a tener pensamientos correctos. La ortopatía, que significa sentimientos o emociones correctas. Sentir correctamente no es sencillo. Y hacerlo correcto tampoco. Sentir correctamente cuando alguien hace algo en contra de uno, perdonar no es tan sencillo, pero eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Aunque nosotros pensemos que lo justo sea que la persona sea castigada, pues por encima de los justos juicios de Dios está su misericordia, aunque sus juicios son justos y verdaderos, pero Él primeramente es amplio en misericordia. Entonces, llegar a comprender la justicia de Dios no es tan fácil porque uno la puede comprender académicamente, pero vivenciarla, sentirla, no es tan sencillo. Por eso se llama que es una de las metas de la teología, aprender a sentir correctamente. Y esto también nos lleva a un actuar correctamente, la ortopraxis. En alguna ocasión yo decía, yo sé qué es lo que debo sentir y Señor, yo sé que debo perdonar, pero no soy capaz. Y Señor, ayúdame porque yo necesito tener una conducta correcta, tengo que hacer las cosas correctamente, porque no es solamente, como decimos, escuchamos la palabra, tenemos un conocimiento, sino que oramos al final y decimos, hermanos, esperemos que esta palabra que hemos escuchado la pongamos por obra, la pongamos por práctica, porque si escuchamos y no actuamos correctamente y simplemente en el culto hasta lloramos, hablamos en lengua y dijimos que íbamos a cambiar, pero si no lo hacemos, entonces no estamos cumpliendo con una de las metas de la teología, que es actuar correctamente. Por eso pensar, actuar y sentir correctamente son unas metas que debemos tener nosotros para ser muchos mejores cristianos, para ser muchos mejores, en este caso, que estamos hablando de qué es teología, para hacer una teología correcta y ser una teología que no solamente quede en lo académico, sino que se lleve a la vida práctica de acuerdo a los parámetros que nos da el Señor. Estas 3 metas, la ortodoxia, que es pensamientos correctos, la ortopatía, sentimientos correctos, y la ortopraxis, estas cosas son interdependientes y son prioritarias. Es lo que nosotros debemos buscar cuando estudiamos y hacemos teología. Por eso cada una depende de la otra y ninguna es prioritaria. No es que usted debe pensar para sentir y actuar correctamente. Cualquiera puede llegar en algún momento y cambia de múltiples formas. Por eso cuando evangelizamos, hay veces evangelizamos y una persona llega al conocimiento de la verdad a través del raciocinio, a través de que le explicamos la palabra de Dios. Pero otros llegan en un momento de una emoción de pronto compleja en su vida y de pronto a través de una canción son movidos sus sentimientos y los llega a pensar correctamente.
y otros una conducta, simplemente alguien iba pasando por la iglesia y alguien lo invita y tiene una conducta agradable, dice, no importa la condición que esté, bien pueda entrar a la iglesia y eso es lo que lo hace llegar al conocimiento de la verdad. Así que estas son las metas y por eso debemos pensar en algo. Hay un énfasis equivocado cuando somos demasiados ortodoxos o entramos en demasiada ortopatía o somos demasiado ortopraxis o ortoprácticos, por decirlo así. Si entramos en mucho conocimiento, en mucho raciocinio, podemos caer en el intelectualismo, volvernos muy intelectuales, que no, que realmente sabemos tanto, pero conocemos tanto, pero no sabemos, porque la sabiduría va es con la práctica. La ortopraxis nos puede llevar al legalismo, o sea, no, las conductas correctas, entonces puede llevar al legalismo como lo llevaba los fariseos que hasta el sábado condenaban pues que el Señor hubiese hecho un milagro. Entonces lo puede llevar a uno a ser muy legalista y la ortopatía me puede llevar es cuando yo me manejo tanto por las emociones, sentimientos, me puede llevar es a un emocionalismo. Así que estas tres metas tienen que ser totalmente practicadas entre nosotros. No solamente pensar bien, no solamente sentir bien, sino que también actuar bien. Las tres son necesarias y por eso son las metas que debemos tener dentro de la teología. Y para finalizar, los temas de la teología, que es la teología, nos habla de las diferentes divisiones de la teología, la forma en que está estructurada, cómo se estudia. En el Instituto Bíblico hay diferentes áreas. Una de las áreas es la área teológica que tiene estas dos materias, pero está el área doctrinal que tiene varias materias doctrinal. La primera se ve en el primer semestre de soteriología o plan de salvación, segundo semestre se ve acerca de la obra del Espíritu Santo, el tercer semestre se ven dos materias, una que es eclesiología y otra el nombre, y en el cuarto semestre Apocalipsis. ¿Por qué? Apocalipsis digo yo, por la materia de escatología. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas cuando lleguen, entran al Instituto Bíblico, ¿a qué horas vemos escatología? ¿A qué horas vemos escatología? Pues es como mover el final de una película, hay que ver el principio para poder entender el final. Por eso esto lleva un orden, un sistema, una forma en la cual se entrega la palabra del Señor. Así que en esta hora, pues yo les animo a todos los que están escuchando para que ingresen al Instituto Bíblico, porque es una bendición. A mí personalmente me ayudó a organizar todo el conocimiento experiencial que tenía, me lo ayudó a organizar de una manera académica para poderlo explicar a otros. Así que la invitación para todos ustedes en esta hora, hermano Gerardo, y para todos es para que sigamos el Instituto Bíblico, los docentes animarlos, porque estamos haciendo una labor que verdaderamente ayuda al conocimiento, ordenar el conocimiento y para que cada día seamos mejores. Materias disponibles para ti cada mes. Puedes inscribir la cantidad de materias que desees realizar para terminar la teología básica en el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. Inscríbete en www.ibpvirtual.org o contáctanos al 311-324-2724. Instituto Bíblico Pentecostal Virtual, formando líderes cristianos para servir mejor a Dios. Bueno, a todos los oyentes en esta bonita oportunidad, queremos aprovechar este espacio también para decirles que las materias del Instituto Bíblico, las áreas, como hemos venido escuchando en este programa, pues se ven allí y tenemos la oportunidad de participar. Ya estamos cerrando el calendario académico de este año. Hasta el 30 de noviembre va entonces el calendario académico. Si alguien debe una materia, 2, 3, y tiene la oportunidad todavía de verlas allí,
hasta el 30 de noviembre, porque Dios mediante el 16 de diciembre ya estaremos haciendo grados, vamos a estar graduando un grupo muy bonito de Guatemala y también de Colombia y otros países, así que les animamos para que lo hagan. De hecho, vamos a hacer los grados eh, en una modalidad muy interesante. Vamos a estar desde un sector del eje cafetero, mm, haciendo los grados de manera presencial los que quieran participar y los que no puedan porque viven en otros países, pues lo podrán hacer desde allí, participar también porque estaremos entonces haciendo esta graduación, una sola graduación, 16 de diciembre del presente año, así que prepárense y comuníquense con nuestra secretaria para que reciban allí mayor información. También queremos decir que el próximo miércoles será el último programa que vamos a transmitir este año, porque ya cerramos calendario académico. Será un programa al cual le queremos invitar a todos a participar de él, el último programa de este año, y ya entonces, después del receso académico, entonces estará continuando ya con todo lo demás. Por ahora quiero entonces aprovechar y dar gracias a Dios por nuestro hermano Julián, quien ha estado con nosotros. Nos queda unos pocos minutos, hermano Julián, para que hablemos acerca del tema. Bueno, estaba yo fascinado, hermano Julián, de verdad, escuchando esta, esta enseñanza. Creo que usted nos habló, bueno, nos habló de un video, ya nos dejó con deseo de verlo. Entonces vamos a mirar a ver cómo podemos ahí que los oyentes también puedan ver este importante video. Y hay tres temitas muy sencillos que quisiera que tratáramos, que obviamente le escuché allí a usted y no tenemos sino como unos 10 minuticos, creo, para hablar, pero vamos a aprovecharlos al máximo. Hay algo que en la teología, y yo lo escuché atentamente, decía, la teología simplemente pues es una ciencia, y cuando uno lo habla desde la ciencia, pues no sé, hay algo, una pregunta, porque eso implica estudio. Entonces algunos han dicho que es el estudio de Dios. Y yo escuchaba es, ¿cómo puede alguien estudiar a Dios? ¿Cómo puede una mente finita estudiar a un Dios que es infinito? O sea, ¿cómo puede darse ese caso de ese estudio? ¿Cómo puedo llegar a, a estudiar a un Dios que es infinito? ¿Cómo lo logro? O no sé si esa apreciación puede ser equivocada, no sé, desde el punto de vista eh, eh, suyo como docente de esta materia tan importante de teología. ¿Qué le pudiéramos decir a los oyentes? Bueno, hermano Eduardo, eso me acuerda una parte de lo que se trata dentro de la materia de introducción a la teología. Y la teología es considerada ciencia porque tiene un objeto de estudio. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? Es Dios, en este caso nuestro es el Señor Jesucristo. Pero en la teología hay un doble sentido en esa parte, un sentido objetivo y un sentido subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me intereso en algo para estudiarlo, es el sentido objetivo que yo tengo, es el objeto de estudio. Por ejemplo, un zoólogo dice, voy a estudiar al tigre. Entonces, ese es su objeto de estudio. Y entonces va y prepara todo lo que va a hacer, le pone aparatos, lo estudia y al final saca unas conclusiones acerca del tigre y los presenta y presenta todo lo que vemos por ahí nosotros en esos videos de animales. Pero en el sentido de la teología hay un doble sentido. No solamente nosotros, más que primeramente nosotros estudiar a Dios, primero hay un sentido subjetivo. Es que Dios se dio a conocer a nosotros. Entonces, como Dios se da a conocer a nosotros, entonces nosotros ya queremos conocerlo a Él. Entonces, por eso esta ciencia no es una ciencia de una reflexión que nosotros saquemos o conclusiones que nosotros saquemos, sino que Dios mismo se ha dado a conocer el hombre y por eso tenemos un elemento principal que es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, el Señor se ha dado a conocer al hombre.
Entonces, en la medida que a través de la palabra de Dios nosotros tenemos experiencia con Dios, vamos a conocer cada día más del Señor, que eso es lo que más me gusta del Evangelio. El Evangelio, siempre en el Señor hay algo nuevo, siempre en el Señor hay nuevas experiencias, siempre en el Señor hay algo más. Por ejemplo, un videojuego tiene niveles y hasta que llega la persona al último nivel se acabó el juego. Pero nosotros en Cristo, hermano Gerardo, usted que lleva tantos años también en el Evangelio, siempre en el Señor hay algo nuevo, siempre hay una experiencia, siempre hay algo por aprender y siempre no dejamos de conocer y sorprendernos quién es nuestro Dios. Por eso ahí se muestra que Él es infinito, pero precisamente la Biblia y lo que Él nos ha entregado, por eso nos permite conocerlo a Él de una manera verdadera, porque no es que ninguno venga ni enseñe a su hermano quién es el Señor, porque Él mismo dijo, yo mismo me daré a conocer, y que es lo importante, que en todos aquí los que estamos en esta doctrina que es la verdadera, no estamos porque o tenemos un maestro humano, tenemos un maestro que se llama Jesucristo que nos ha enseñado toda la verdad y es una experiencia, por eso, porque él mismo se ha dado a conocer. Entonces, en ese sentido, por eso la teología tiene ese doble sentido, objetivo y subjetivo, es Dios mismo quien se da a conocer. En las otras materias, el tigre nos llama al zoólogo y le dice, venga, yo me acuesto a tal hora, yo hago esto. No, el tigre no hace eso. Esto lo hace Dios con nosotros que se da a conocer. Ok, hermano Julián, muy bien. O sea que, digamos, como para cerrar este puntito, que es muy interesante, es correcto decir que el estudio que yo hago, o sea, haciendo teología, eh, se da en la medida en que Dios se da a conocer por medio de su palabra, bueno, por medio de la creación y a través de las experiencias vividas. Creo que sí, en la medida, sobre todo, que eso compagina las dos definiciones, no solamente lo académico, sino también lo experiencial. Por eso es que cuando vivimos ciertas cosas decimos, oiga, yo no había entendido este texto de esta manera. ¿Por qué? Porque las experiencias nos van ayudando a conocer quién es Dios. Porque a medida que va pasando el tiempo, por eso estamos en un camino de perfección, dice la palabra del Señor. Ok, hermano Julián, muchas gracias. Vamos a ver si recuerdo los tres términos usados. Usted hablaba de, vamos a decir así, ¿no? Ortodoxia, ¿está Sí, bien? señor. Pensamientos correctos. Ortopatía y ortopraxis. Sí, señor. Ok, listo. Yo estaba pensando, por ejemplo, no sé si aquí también es correcto decir que algunos hacen una teología simplemente teórica. No sé si pudiéramos como hablar como de quien sale, por ejemplo, alguien que sale de una academia de conducción y solo tiene la parte teórica, o que sale como ingeniero civil o bueno, otras profesiones, pero sale con un conocimiento simplemente teórico. Algunos tienen un conocimiento de Dios, ya aplicándolo aquí, como solo la teoría. pero, pero cuando uno se enfrenta a, a la práctica, hablemos del ingeniero civil, ya vamos a construir un edificio. Yo creo que se encuentra con experiencias bien complejas y con situaciones que tiene que confrontarla con el conocimiento que tiene. Eh, Ayúdeme a organizar ahí de manera breve, obviamente, porque el tiempo se nos ha ido. Pero entonces, si por ejemplo, yo ya tengo un conocimiento de Dios, tengo una idea de cómo es Dios, de quién es, pero cuando Dios trata conmigo, creo que ya eso me da, y usted lo hablaba ahora, cuando se habla, por ejemplo, del plan de la salvación, ya no hablo de algo teórico, sino de algo que siento. No sé si ahí podemos ayudar a los oyentes, también pueden tener la misma inquietud, cómo pudiera hacerse, cómo pudiera darse. Bueno, hay algo que me llama también la atención de alguien que dijo, un pensador, un teólogo, porque aquí hablar que un teólogo es alguien que estudia acerca de Dios y un teólogo cristiano es el que estudia acerca de Cristo. En las redes hay mucha gente que habla acerca de Dios y uno tiene que tener mucho cuidado qué es lo que las reflexiones que han sacado cada uno de ellos. Pero entre estos pensadores alguien dijo, muchos teólogos hablan acerca de Dios. Y dice él, me gustaría saber qué tanto ellos hablan con Dios.
Es un pensamiento bonito, ¿cierto? Porque precisamente nos habla de esto. No solamente se trata de tener hablar mucho acerca de Dios, un conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, sino que tanto hemos hablado con Dios para poder conocerlo a Él tal cual como Él es. Entonces, por eso esta doctrina que nosotros tenemos no es una doctrina simplemente académica, sino que es una doctrina experiencial en la cual nosotros hemos vivido al Señor. Una persona que no haya recibido la experiencia del Espíritu Santo no podrá comprender a la otra persona qué es lo que ha vivido y qué es lo que ha sentido. Cuando yo llegué a la iglesia, lo que me llamó más la atención era que los jóvenes, las personas que estaban ahí, adoraban a Dios con todo el corazón y percibía que sentían a Dios y yo quise sentir lo mismo. Entonces es un sentimiento correcto y eso me llevó a sentir verdaderamente a Dios y eso me llevó a pensar correctamente y a actuar porque esas experiencias con Dios me llevan a mí a cambiar. Por eso o sea, lo que estamos diciendo con Instituto Bíblico es que esas experiencias las tenemos que ordenar para poder pensar correctamente, porque si no, entonces lo que hago yo es que la doctrina la baso en mis experiencias. Y entonces ya le digo al hermano, hermano, usted para recibir el Espíritu Santo tiene que ir a un campamento como yo fui para que usted sea lleno del Espíritu Santo. Entonces hay veces nosotros, ahí es donde viene el peligro de que demasiada ortopraxis me puede llevar a mucho legalismo, demasiada ortopatía me puede llevar a mí a ser emocionalista, no, pero siéntalo, siéntalo, pero todas las personas somos diferentes, entonces Dios trata con cada uno de nosotros, la doctrina es una, es verdadera, pero la experiencia de cada persona es individual, digo yo. En estos días enseñando a la iglesia decía, hermano, la relación con Dios, yo no la puedo condicionar a usted, es que yo vivo con Dios y he aprendido a tener relación con Dios, entonces como yo vivo, la tiene que vivir usted, no. Todos somos diferentes y todos tenemos una forma de tener una relación con Dios. Algunos escuchan a Dios de una forma, otros lo escuchamos de otra manera, pero lo importante es que lo escuchamos y lo importante es que le obedezcamos. Entonces ahí es donde viene como esa parte de que eso que hemos vivido lo tenemos que organizar desde el punto de vista académico, no solamente para tener como un conocimiento, mero conocimiento, sino que ya tenemos ese plus de que es una experiencia vivida. Por eso los muchachos que salen de la universidad, si no han trabajado, si no tienen experiencia, tienen que empezar a tener experiencia. ¿Qué hacen con los que están estudiando medicina? Les tienen que hacer el año rural, tienen que salir con cierta experiencia. Por eso yo les recomiendo a los que están estudiando en la universidad, empiecen a trabajar, empiecen a hacer algo, empiecen a tener experiencia y cuando salgan de la universidad ya tengan algo de que mostrar que tienen experiencia. No sé si de pronto como que ahí coordinamos bien la pregunta. No, perfecto, hermano Julián, perfecto, muy, muy bien, porque nos dio luz sobre el equilibrio que hay que tener en todas esas áreas. Si es solo teórico o si es solo práctico, también tiene sus situaciones, entonces el equilibrio que hay que tener. Y ya aquí terminando, que es muy interesante, por lo menos usted habló de la teología, cómo se puede organizar, cómo le enseña a uno a organizar, porque no solo porque la persona estudia teología, ya, ya dice, yo conozco a Dios, no, porque hay personas que lo conocen de una manera, no todos los teólogos, digamos que las teologías tienen varias ramas, y ahí es donde las personas se van hacia un lado, y entonces no porque es teólogo tiene, ¿Verdad? digamos, como, sí, la verdad, la percepción de Dios de manera correcta, y ahí es donde de pronto habría que hacer una diferencia también entre la teología sistemática y la teología bíblica, creo yo, hermano, porque uno puede aprender a ubicar, cierto, la teología sistemática, pero entonces la teología bíblica, como que, mejor dicho, nos queda tema, hermano Julián. Sí, porque eso nos habla de las divisiones de la teología, de la forma en que se estudia, y todas son muy interesantes. Hablar de la teología sistemática es organizar las doctrinas en cuanto al conocimiento, de ir avanzando.
así como lo primero que nos enseñaron en matemáticas fue a contar y luego conjuntos y primero a sumar, luego a multiplicar, luego a restar y a dividir, que eso va como en un avance. Asimismo es la teología sistemática. Cuando entramos a estudiar cualquier materia empezamos con lo más esencial y se va aumentando en el conocimiento. Por eso el área doctrinaria empieza con el plan de salvación para terminar entendiendo qué es escatología. Entonces es un proceso sistemático. Pero hay otra división que esa es una forma de hacer teología, pero hay otras formas como lo es la teología bíblica, que es estudiar en sí qué es la Biblia, qué es lo que realmente dice la Biblia, el contexto, cómo se dijo en su momento, qué es la Biblia, cómo se escribió, que eso también nos ayuda a un conocimiento bíblico y a sacar muchas enseñanzas ahí de la Biblia. Yo particularmente tengo en la iglesia una serie de enseñanzas que me ha dado es leer la Biblia, historias bíblicas contadas por la Biblia, porque una cosa es que uno se quede con la película o con lo que le contó el maestro de escuela dominical o con lo que le dijo el pastor, y otra cosa es ir a la fuente y leer. Y nos hemos encontrado haciendo ese ejercicio con unas enseñanzas muy bonitas. Esa es teología bíblica, pero hacer teología histórica también es muy bueno, porque es cómo aplicaron en épocas antiguas los mismos conocimientos nuestros. Y en estos días hacía esa teología histórica y me iba al Pentecostés y luego me iba a la calle Azusa y luego me iba a la experiencia aquí en Colombia y luego me iba a la experiencia en la iglesia. Entonces, eso nos está mostrando que seguimos como por el mismo orden, vamos por el mismo camino. La teología histórica, entonces también la teología pastoral que nos ayuda a entender cómo explicarle a las personas esta palabra, los diferentes elementos que debemos tener, cómo hacer discípulos. Entonces, todas esas teologías que existen o esas maneras de teología nos ayudan para hacer un mejor servicio. Así que, hermano Gerardo, aquí tenemos, como se dice, tela para cortar. Sí, señor, así es, hermano Julián. No, hermano, agradecerle mucho. Sabe, muy enriquecedora la temática del día de hoy. Espero que así lo hayan también sentido nuestros oyentes y que esto genere inquietud en cada uno de los oyentes para que puedan ingresar al instituto, porque allí se puede profundizar mucho más acerca de la materia. Hermano Julián, llegó la hora de despedirnos, agradecerle mucho y qué bueno que usted hubiera sacado un, un rato de su valioso tiempo para compartir con nosotros. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y de verdad que usted sabe que aquí nos sentimos siempre muy contentos y con la ayuda del Señor, pues estaremos ahí también el 16 las graduaciones, que ahorita pensaba, cuando hace 6 años llegamos, creo que se empezaron a hacer las primeras graduaciones. ¿Y cuántos llevamos graduados hoy en día? Hay que dar la cuenta. Hermano Julián, ya si Dios nos permite, creo que pasamos de 400 ya con los que vamos a graduar el 16. Qué bendición, qué bendición. Sí, muy bueno y gracias a usted también por hacer parte de este proceso tan bonito. Muchas gracias. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Amén. También a producción, muchas gracias a todos los oyentes, a todos los que han estado allí conectados y que Dios les bendiga y no olviden, no se pierdan el próximo miércoles, el último programa de este año y que Dios bendiga a todos. Un abrazo y será hasta la próxima oportunidad. Este es el magazine del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. En red con la teología, un espacio que te conecta al conocimiento de Dios. Recording stopped.